Buenos días a todas y todos. Hoy día vamos a tratar sobre el reciente encuentro entre los países de América Latina organizados en la CELAC y la China. Este es un programa, además, auspiciado por otra mirada, NTV Info. eh, y hoy día, como he dicho, contamos con la presencia de la destacada internacionalista Ariela Ruiz Cano. Comencemos entonces. Ariela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me Buenos escuchas? días, Beto, y buenos días a la audiencia. A la audiencia, ¿verdad? No me olvido yo. Sí. Pero primero, buenos días tú, pues. Este, la primera pregunta que te quiero hacer es, digamos, ¿tú crees, me parece importante el encuentro entre China y la CELAC, los países de la CELAC, ¿no es cierto? Pero la pregunta que yo me hago si es que, ¿crees que puede avanzar más? O sea, porque América Latina está en un proceso de crisis muy grande, ¿no? O sea, la última vez que se quiso reunir la CELAC en América Latina no fue posible, ¿no? Entonces, además hay desacuerdos, por ejemplo, el comunicado último de la reunión en China. Argentina toma distancia, me imagino que países como Paraguay, Ecuador, Panamá, por ejemplo, que acaba de retroceder frente a Estados Unidos, no aliente no van a alentar un encuentro, una relación más profunda con la China. ¿Sí? ¿Tú qué opinas sobre esa posibilidad? Vamos, entre todo lo que ha construido América Latina sobre el Pacto Andino, pues, Mercosur, y tantas siglas que no han dado buenos resultados, ¿no? Esa es Ujú. mi primera pregunta. Sí, Beto, mira, yo creo que Estados Unidos ha empujado a la región a acercarse más a China. Toda esta guerra arancelaria donde Estados Unidos ha violado los tratados firmados, como los de libre comercio con Perú, con Centroamérica, y nos ha puesto un arancel de 10% que tiene un impacto. Yo no estoy de acuerdo con los TLCs en muchos ámbitos, pero es cierto que afecta a la agroindustria, por ejemplo. Entonces, el Perú no pone reciprocidad, pero es algo que uno se guarda. Y lo mismo muchos gobiernos latinoamericanos, todos los centroamericanos. Eh, esa es una realidad. Una cosa importante es que el acuerdo, el foro de cooperación Ujú. CELAC-China, que se ha realizado el 13 de mayo, ha sido un golpe muy duro para Estados Unidos porque la declaración ha sido suscrita por todos los países, salvo por Argentina. Pero sabemos que Argentina tiene una política obsecuente con Estados Unidos. En el foro, la cumbre de líderes presidenciales de la CELAC, que tuvo lugar en Honduras a mediados de abril, Argentina tampoco los suscribió y por eso no pudo aprobarse la decisión por consenso. Argentina y Paraguay. Mientras tenía lugar la cumbre de presidentes en Honduras, Milei, el presidente Milei y el presidente de Paraguay estaban reunidos coincidentemente. Y esos dos fueron los que no dieron el consenso y Nicaragua por despiste político porque decía que esa era una declaración minimalista que no reflejaba los problemas agobiantes de la realidad internacional. Entonces, no se pudo, digamos, si bien no tienen carácter vinculante esas declaraciones, por lo menos son una guía de conducta para la región. Entonces, habría que ver cómo se modifica y se aprueban las decisiones por mayoría calificada, porque si no, siempre va a haber un Jair Bolsonaro que se retiró de la CELAC tan pronto asumió el gobierno, o Sí, un Milei o un Álvaro Uribe, en fin, en la región siempre va a haber, entonces nunca se va a poder adoptar por consenso. pero justamente, pues mi idea es, como alguna vez dijo Alan Magni,
si no hay un Ujú. mínimo de estabilidad política, digamos, ¿no? Una cierta coherencia, es difícil mecanismo de cooperación o de integración. O sea que, suponte, ¿cuál va a ser el papel de Noboa después del desastre que ha hecho en Ecuador? ¿Cierto? El presidente. Pero precisamente este es el mérito, digamos, eh, el gesto, porque son gestos de soberanía que ha tenido justamente Panamá, que ha sido tan presionado por Estados Unidos que el gobierno de Panamá ha tenido que firmar un acuerdo donde permite el ingreso de tropas militares en la zona del canal y zonas adyacentes, entrenamientos, disque, ¿no? Se ha visto presionado a abandonar la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, y sin embargo Panamá, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y todos los países, Paraguay incluido, han suscrito que, eh, un acuerdo que le debe preocupar mucho a Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto ha sido un golpe muy duro a Estados Unidos, que ha tenido en este segundo mandato de Trump una política absolutamente imperialista y agresiva con la región. Marcos Rubio le dijo días antes a los países del Caribe Oriental en Washington que no contrataran servicios con China porque representaba un peligro para la seguridad de Sí, Estados Unidos. no está ¿Eh? bien. Hace poco hubo una reunión del canciller peruano con el secretario de Defensa de Estados Unidos y el secretario de Defensa le dijo, China no, ¿no es cierto? Estamos preocupados por las relaciones con China, qué sé yo. Pero el problema es que en el Perú, por ejemplo, la Cancillería no saca un comunicado, por lo menos no lo conozco yo de los de la CELAC, no ha discutido este tema. Tú firmas, pero me quedo calladito, digamos, ¿cierto? Para que no me hagan problemas tampoco con Estados Unidos. Eso para mí el problema central, o sea, puedes firmar muchos papeles, pero finalmente las cosas siguen más o menos igual, ¿no? Pero hay un aspecto político, porque es cierto, el canciller y el ministro de Defensa tuvieron que viajar a Washington un poco para poner en orden, para que Peter Hegseth les expresara su preocupación por el puerto de Chancay y la presencia china. Lo Sí, mismo, que es un problema de seguridad. Está bien, ellos firmaron un acuerdo para entrenamientos conjuntos, equipamiento de las Fuerzas Armadas, tecnología de las Fuerzas Armadas peruanas. Sí, somos un país, digamos, que no tiene la fuerza suficiente como para decirle, no, yo no firmo nada contigo. Eso no es real, no es posible. Pero 2 o 3 semanas después el canciller dijo que Estados Unidos permaneció alejado de la región durante todos estos años y luego se sorprenden de la presencia china. Y dijo, el Perú tiene un déficit en infraestructura de 123.000 millones de dólares. Nosotros estamos abiertos a que cualquiera venga y eso no implica tener digamos, estar alineado con una de los bandos. Como diciendo, nosotros no nos casamos con nadie. Eso lo ha dicho claramente y él ha estado presente en el foro de Beijing y Perú ha firmado la declaración. Entonces, dentro de la diplomacia me parece que es un gesto de soberanía, o sea, es el mismo discurso de Boric, de Lula y de Petro, o sea, menos, menos rimbombante porque la presidencia no fue, pero la postura es similar, digamos, es similar, porque Chile y Colombia también firman entrenamientos conjuntos, esos acuerdos están desde claro. siempre. No, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, fíjate, mi, mi preocupación es que la política exterior de este gobierno, no sé cómo será la siguiente, pero me temo que si gana la derecha va a ser peor todavía, ¿no? Es que acaba de haber un incidente con Colombia, por ejemplo. En lugar de apoyar, con lo cual resolver el problema de las relaciones con Colombia, a la candidata colombiana en el tema de los derechos humanos, el Perú apoyó al candidato de derecha colombiano. Y la posibilidad de un encuentro, de una relación mejor,
superar los problemas que han habido, finalmente han fracasado. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con un comportamiento que puede ser bien Eh, dicho, científicamente, pero al mismo tiempo comete actos como este, ¿no? sí, mira, yo desconozco un poco ese problema, pero yo lo que, digamos, dentro de lo que es este foro, esta América Latina, como el centro de la pugna entre dos potencias, me parece que la posición del Perú en este ámbito eh, no es del todo incorrecta, pero además es porque no nos queda opción, porque los países los más afectados, los más presionados, han tenido el coraje de firmar, porque Estados Unidos los debe haber presionado para que no firmen. Si tú lees la declaración que han firmado, esa sí que es muy dura, ¿no? Hablan de el lema, fíjate, el lema dice planificando juntos el desarrollo y la revitalización, construyendo conjuntamente una comunidad chinoamericana y latinoamericana con futuro compartido. Y cuando tú lees el plan de acción, ves cantidades de proyectos, no solo de infraestructura, no solo está el tren ferroviario que se va a hacer entre Brasil y Perú, sino otro proyecto por carretera que va a salir, que va a salir a puertos chilenos desde Brasil y va a atravesar Paraguay y Argentina. Entonces, hay una gama de proyectos en energías renovables. No te olvides que ya hay 3 países en la región, curiosamente Argentina, Brasil y Bolivia, que ya negocian con China en yuanes, o sea, comercian con China en yuanes, en virtud de un swap, de una línea de crédito que tiene suscrita entre los bancos centrales. Mauricio Claver Carone, el expresidente del BID, ¿no? Y hoy asesor de seguridad, ya le dijo a Argentina, antes de darle el préstamo del Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares, que a ellos no les gusta el swap, pero que tienen con China y que lo eliminen pronto. Pero Argentina, como ha estado tan ahogada con el tema de las divisas, lo ha renovado, porque son 5 mil millones de dólares. Entonces, pues más allá de las declaraciones, el hecho concreto es que China tiene un avance en la región y creo que eso hay que verlo de esa manera, ¿no? Ya, Eh, pero yo no niego que China tenga avances en la región, o sea, basta citar nuevamente el caso del puerto de Chancay, ¿no es cierto? O sea, que pese a las presiones internas, externas e internas, ¿no? El lobbying que se dio un medio determinado para frenar un poco Chancay. Pero lo que yo pongo en duda es la capacidad que va a tener la región para unirse, digamos. Y más aún en momentos como estos, donde, como tú bien has dicho, hay una especie de ensayo cómo se va a repartir el mundo, ¿no es cierto? Más allá que sea con desarrollo, sin desarrollo, con bases militares, en fin, como quiere Estados Unidos al parecer. Entonces la pregunta, ¿está América Latina lista nuevamente para enfrentar un fenómeno tan complejo como esto que tenemos ahora, que es una nueva bipolaridad, o sea, o aparentemente una nueva redistribución del mundo, cuando la CAN no funciona más o menos, todo lo que tenemos como cooperación, integración funciona más o menos, ¿no? Además, muchos conflictos. ¿Qué pasa si gana la derecha en Chile? si gana la ultraderecha aquí, eh, creo que será complicado, pero hay una realidad ineludible. Aquí gobierna la derecha, esa es la verdad, gobierna el Congreso, que es un Congreso de derecha, y sin embargo ha podido salir adelante el proyecto de Chancay. ¿Por qué? Porque hay intereses privados. O sea, el puerto de Chancay es favorable, en primer lugar, para un grupo de empresas, la empresa peruana Volcán, esta minera, que tiene 40% de las acciones. Entonces, hay un interés, pero también es cierto que hay
es un proyecto importante para el país. Ahora depende de nosotros cómo sepamos aprovecharlo. No tenemos instancias de planificación. Es como el aeropuerto. El aeropuerto está muy bonito, pero para llegar es que todo lo hacemos mal. Ese es el problema. Y esa es la falta de estrategia. Esto que nos vendieron de que no hay que planificar, que el mercado lo hace todo solo, y lo que se está comprobando ahora, pues es que los países necesitan tener estrategia, porque tampoco, digamos, la presencia china garantiza todo. O sea, nosotros exportamos materias primas. Brasil está aumentando su producción agrícola y eso genera un impacto ambiental también, sobre todo porque China ha dejado de importarle a Estados Unidos por los aranceles y ahora se lo compra a China, a Brasil y a otros países en desarrollo o emergentes, y ellos presionan sus suelos. Entonces, ellos hablan de cooperación, de futuro compartido, de ganar, ganar, etcétera, etcétera. Bueno, los estados tendrán que utilizar eso y dejar de ser solo presionados por los empresarios. Eso es lo que yo veo, pero además el mundo avanza de a pedacitos, o sea, despacito, son pasos necesarios. Yo creo que esta firma del Acuerdo de Berlín es un paso muy importante y es una derrota y es decirle a Estados Unidos, no somos tu patrio trasero. Esa es la importancia. Existe el multilateralismo, eso dice en la declaración, defensa del multilateralismo, de la no intromisión en los asuntos internos de un país, de definir los modelos políticos y de desarrollo de acuerdo a las características de cada sociedad y que se definan libremente. A mí me parece que esos son avances. No, y no necesariamente va a haber que es tu pregunta, ¿no? Finalmente, no va a haber una coordinación total, nunca, no, eso no es posible de América Latina y el Caribe. Siempre habrán gobiernos de derecha, de izquierda, pero esta vez se ha comprobado que existe una reacción al no ser el patio trasero, como lo dice el secretario de Defensa con todo descaro, Pete Hegseth. No, es un peligro para nuestro patio trasero y por eso me parece tan importante la declaración que han firmado esta vez, con la excepción de Argentina, que la verdad es que muestra una obsecuencia tremenda con el gobierno de Trump. Es, es Yo tengo una pregunta al margen, porque me interesa tu opinión mucho, ¿no? Tú que vives en Argentina y todo lo demás, trabajó en Argentina. Perdón que me salga no, del- del foco, ¿no? ¿Cómo ves este reciente, entre comillas, triunfo de Milei en las elecciones de Buenos el Aires? triunfo Perdón, del vocero presidencial Adorni en Adorni, la ¿no? ciudad de Buenos Aires. Porque la verdad, a mí me parece surrealista Argentina, ¿no? Sale el presidente a hacer campaña por el candidato, la hermana es la secretaria general del gobierno. Aquí eso sería inviable, ¿no? O sea, se Sí, pasa un video trafa diciendo que el PRO se retira de las elecciones y nadie dice nada. ¿Qué opinión? sí. Disculpa que cambie de tema, porque yo estoy muy No, no, interesado. no. Pero yo también me he quedado, aunque la ciudad de Buenos Aires siempre ha sido muy particular, ¿no? Nunca ha ganado el peronismo, porque claro, es la joyita de la abuela, ¿no? Es donde el Producto Bruto Interno es, es mucho más alto que el de todo el resto del país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es chiquita, es la que ocupa los restaurantes, la que llena los vuelos a Europa, al Asia, los que pasean, los que tienen dinero en los paraísos fiscales como Uruguay, por eso Uruguay es tan estable. Nadie dice eso. ¿Por qué Uruguay tan estable? La Suiza de América, sí, porque todo el dinero de los argentinos está allá. En fin, pero yo creo que una de las razones por las que ha ganado, porque Adorni de la Libertad Avanza ha tenido 30%, pero muy cerca ha quedado Santoro, que es un radical que ha representado.
al peronismo del sector kirchnerista, pero y bueno, y muy debajo, con 15%, ha quedado el candidato de Macri. Con lo cual, esta es una derrota para la derecha más democrática, digamos, una derecha razonable, dialogante. Uno podrá no estar de acuerdo, pero Milei no es una persona dialogante. Milei, en mi opinión, es una persona que tendría que ir al psiquiatra, pero ese es otro tema. Ha tenido 30% de los votos. Sí, Y el gran problema de Argentina es que las fuerzas progresistas, el peronismo está dividido. Y eso es una catástrofe en cualquier país que una fuerza progresista esté dividida. Y eso es lo que pero está pasando. ¿ah? Espero entrevistarte sobre Argentina en algún momento porque me interesa mucho, sabes mucho tú sobre eso. Una última pregunta tengo que para volver al tema que nos interesa, ¿no? ¿Cómo, digamos, China no va a reemplazar a Estados Unidos, ¿cierto? Desde el punto de vista político, sobre todo, o sí. O sea, ¿tú crees? Porque esta práctica tiene ahora último, ahora que mencionaba al secretario de Defensa, el viaje del canciller peruano a Estados Unidos, y estaba leyendo. China, perdón, Estados Unidos está promoviendo estas alianzas estratégicas, ¿no es cierto? Que en mi opinión apuntan más, como se nota en el desarrollo de Qatar, todo el Medio Oriente, ¿no? Son bases militares, temas de seguridad, etcétera. El foco de atención que pone Trump para negociar con los países es el tema del armamento, de las bases militares. No es como dicen los chinos, un desarrollo compartido, para ponerlo en esos términos tan generales, ¿no? ¿Cómo Ujú. es ese conflicto que hay? ¿No? Porque por un lado, Estados Unidos va a presionar para alianzas estratégicas, como ya lo ha dicho aquí, lo ha dicho en el África, lo ha dicho en el Asia, y por otro lado, China quiere decir un desarrollo compartido, todo interesante, todo bonito aparentemente. Todo ¿Cómo, bonito. cómo ves tú esa confrontación? ¿No? Yo creo que esta confrontación abierta empezó durante el gobierno de Trump con el tema de la tecnología. Fíjate que el tema de la tecnología 5G, la de Huawei, Sí, ese tema China no que Trump no quería que la tecnología 5G se instale en Europa. En la conferencia de seguridad de Múnich, eh, hizo una campaña tremenda y obligó y presionó a sus aliados de los 5 ojos, que es el intercambio de inteligencias, que no se podía, que no debían instalar esa tecnología, que el Reino Unido estaba dispuesto a hacerlo. Ha sido claro, una batalla campal y en América Latina también. Y crean la iniciativa América Crece en 2019. Y dice, vamos a financiar proyectos de infraestructura digital, puertos, megapuertos, no sé qué, y los va a financiar el BID y la Corporación Financiera de Desarrollo. El gran problema, y bueno, por supuesto que no funcionó, pero lo condicionó. Ustedes no deben aceptar que Huawei, que tiene la tecnología 5G, participe en las licitaciones que hagan ustedes. Entonces, bueno, pero no funcionó. Algunos países como Costa Rica dieron marcha atrás, ¿no? Pero el tema es que, eh, digamos que los otros continuaron, Chile continuó, porque Piñera es una persona, era una persona con una ideología claramente de derecha, pero tenía cierta soberanía, él compró las vacunas chinas, ¿no? De la derecha dialogante, democrática, a la que yo me he referido. Pero hay otros que no, que son más sumisos, ¿no? En fin, pero la cosa es que no funcionó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene dinero. Estados Unidos está con un déficit fiscal espantoso, con niveles de más del 6%, casi 7% de déficit fiscal. Tiene un endeudamiento
que es equivalente al 124% de su Producto Bruto Interno, o sea, del tamaño de economía. La deuda es más grande que el tamaño de la economía, pero eso ni siquiera sería un problema si Estados Unidos estuviera creciendo a una tasa que pudiera sostener este endeudamiento. Entonces, no tiene el dinero para sufragar, para cumplir con estos ofrecimientos de infraestructura. No lo tiene. Luego, en 2022, en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, Biden, como esto fracasó, ofreció otro plan, también sujeto a que China hay que limitar el capital chino, que los países deben dejar la trampa del endeudamiento, que Estados Unidos que China no presta, pero ¿cómo es? Para imponer su política, pero no es para cooperar. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, nuevamente, ¿quiénes suscribieron este tratado? Los países que firmaron el TLC en su mayoría, los que firmaron TLC con Estados Unidos. Por supuesto, el Perú también. Y esas eran las condiciones. Pero al final, el proyecto fracasó nuevamente. Y por cierto, Estados Unidos no tiene la tecnología 5G, pero entonces te dice que licites la de Finlandia. En fin, pero entonces, si tú miras, la primera iniciativa América Crece, la otra, la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, planteada por Biden, las dos fracasaron, y ves que hay una China y una América Latina que sigue licitando la tecnología 5G, que sigue aceptando las obras inclusive Argentina en minería, por ejemplo. Es que con el dinero no hay políticas. Como dijo el canciller nuestro, hay un déficit en infraestructura. Nosotros estamos abiertos. Y entonces acá se impone esto que decía Ominami del no alineamiento activo, ¿no? Alineamiento activo. Y creo que en este proceso, esta América Latina, creo que se le ofrece una gran oportunidad de dejar de ser el patio trasero, de tener una espalda o una retaguardia para decir, no, yo tengo este otro financiamiento, estas condiciones no te las voy a aceptar. Y yo lo veo como una gran oportunidad y por supuesto que esto no quiere decir que con China no haya que negociar. Nosotros no podemos repetir el esquema de primarización. Hay que cuidar el impacto ambiental, todo eso, pero todo eso es negociable y eso depende de los gobiernos y de la sociedad civil también. Pero Bueno, creo pues, que es una puerta que se abre. ojalá pues que esa puerta se siga abriendo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, yo creo que Todo el sí, tiempo, no tengo la menor duda ¿no? de que así Yo, es. yo creo que tiene como una especie de batalla, ¿no? Sí, De batalla, claro. Es una duro batalla y es prolongado, prolongada, efectivamente, ¿no? O es sea, prolongada. es necesario ir Pero las eso sabremos, posiciones, creando, discutiendo, me parece fundamental, porque Chile es totalmente. un país con autonomía, aunque Ujú, unos meses o años creo que no vemos que esa autonomía sea importante en el Perú, ¿no? Para los ujú, gobernantes. Pero me parece interesante que, digamos, uno podría hablar que sería una nueva etapa, ¿no es cierto?, de negociaciones ujú, políticas, económicas, ¿no? O sea, porque finalmente la China de ahora no era la China del pasado, ¿no? Como bien dices tú, su capacidad tecnológica es superior a la capacidad norteamericana. Pero yo sí, creo que era un periodo justamente, no sé si llamarlo no alineamiento, pero sí por eso soy un fanático, yo soy fanático de la integración de América Latina, prefiero hablar en esos términos, ¿no? Pero sí me parece importante que es también una oportunidad para comenzar a mover las cosas que nos unen más que nos dividen. Ahora, sé que es difícil viendo cómo marchan los países a la derecha en algunos casos, pero en fin, creo que esa es una etapa que hay que seguirla, ¿no? Muy interesante. Y como bien dices tú, es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para... ujú, ujú, ujú. Yo, Gabriela, te agradezco como siempre. Muy bien. Nada que agradecer, al contrario. La mirada. Siempre es Y interesante conversar estos temas. sí, sí, claro, sí, me parece bien interesante y creo que merecemos otra oportunidad para conversar, ¿no? También sobre Argentina.
Gracias, Ariel. No, gracias a ustedes. Bueno, y con esto nos despedimos, agradeciendo a la presencia de Ariela Ruiz Caro, una importante analista de la Asociación Internacional, y nos veremos en una próxima oportunidad.